Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, ya estamos aquí de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. Son las 10 de la noche, el tema es difícil, se trata del bullying, de este acoso que se hace a los niños, a los adolescentes en las escuelas pues públicas y privadas, y en el que habremos de adelantarle un poco. No está en las escuelas, está dentro de su casa. Acompáñeme por favor para que veamos esto que le tenemos preparado. Violencia en escuelas, víctimas o victimarios. El bullying es un tema de creciente gravedad en todos los centros escolares, tanto públicos como privados. El bullying o acoso u hostigamiento escolar es uno de los fenómenos que debemos desterrar de la vida cotidiana de nuestros centros educativos por la violencia que le caracteriza y por sus nocivos efectos en todo el entorno escolar y particularmente en las víctimas. Nuestro país ocupa el deshonroso primer lugar en el mundo en acoso escolar. Las encuestas de la Secretaría de Educación Pública indican que 24% de los niños y jóvenes de educación básica y media superior sufren de acoso en sus centros educativos. Abordar este tema crucial tiene un alto significado porque influye en la calidad de la convivencia en los centros escolares, y si se vulnera la sana convivencia escolar, se demerita la calidad en la formación educativa y moral que los centros de educación están obligados a impartir. Es por ello que los docentes, los padres de familia, los alumnos y la sociedad en general debemos reflexionar y abordar este tema no de manera anecdótica, sino yendo a sus causas y analizando sus efectos, que son múltiples, algunos de suma gravedad. Toda la sociedad está obligada a conocer a profundidad este tema, cuyas consecuencias son a todas luces perniciosas. Hay que combatir estas conductas que, entre otras consecuencias, lesiona el tejido social y la formación ética y emocional de las nuevas generaciones. No podemos ver impasibles que en muchas ocasiones los espacios educativos se conviertan en escenarios de riñas y agresiones físicas que conllevan daños físicos y emocionales de difícil reparación. Es por eso que este Fuego Cruzado está dedicado a este tema delicado y crucial para la calidad de la formación integral que deben tener nuestros niños y jóvenes. En este Fuego Cruzado vamos a indagar y a buscar claridad acerca de las causas y los efectos de este fenómeno que está presente en los espacios escolares, degradando la calidad de la convivencia que los debe caracterizar. Nuestros alumnos y nuestros maestros requieren de espacios educativos seguros y confiables. Cualquier situación que altere la armonía de las aulas y de los espacios educativos es un agravio que no debemos permitir. No debemos poner oídos sordos a un problema que es cada día más grave. Usted, lo sabemos, sí tiene oídos receptivos. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir. Para tratar este tema, que le repito es difícil, porque no solamente trata de los niños, sino del comportamiento de los adultos, de nosotros los padres, de nosotros los abuelos, que tenemos una gran responsabilidad en todo lo que está sucediendo. Voy a presentarle al panel que nos dará sus puntos de vista y tal vez algunas sugerencias sobre qué es lo que tendremos que hacer para dejar de formar delincuentes, para dejar de formar, no sabemos si a los futuros sicarios. Señora Silvia Hernández, madre de familia, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, a sus órdenes. La señora Marta Rebolledo, también madre de familia. ¿Qué tal? Buenas estás, noches. Marta? Muy buenas noches. Jorge Coral, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, buenas noches. Coordinador de Educación Básica de la Secretaría de Educación. ¿Desde hace cuántos años, Jorge? Ya te eternizaste ahí, ¿verdad? No. En educación. Aproximadamente 8. ¿8? Sí. ¿Tenías el pelo negro cuando llegaste? Así es. ¿Verdad? Ay, sí. Me imagino. Qué horror. Susana Martínez, directora de Prevención del Delito de la Procuraduría. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, Lilia. Buenas Qué noches. gusto de verte de nuevo. Igualmente, gracias. Ingrid Flores, que es fiscal de delitos sexuales, también de la Procuraduría. Sí, ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenas noches.
Celina Izquierdo, directora de Observatorio de la Violencia. ¿Cómo Buenas estás, noches. Celina? Muy buenas noches. Gracias. Raúl Araquijano, presidente de la Asociación de Padres de Familia. ¿Qué ¿Cómo tal, le va, Lilia? Raúl? Muy buenas noches, gracias por la Bueno, invitación. pues ya muchos somos conocidos, ¿verdad? Y reconocidos, caray. Definitivamente. Sí. Tenemos este tema sobre la mesa. El bullying, lo que está sucediendo en las escuelas, las agresiones del presente y lo que llamábamos en mis tiempos la crueldad infantil, que dista mucho lo uno de lo otro. Como también hay una gran distancia entre la forma en la que fuimos desarrollando nuestra niñez y nuestra adolescencia en aquellos tiempos y la que existe ahora. En muy pocas ocasiones he estado de acuerdo con don Emilio Chuaifet en sus posiciones, menos ahora. Lo estoy en muchos de los renglones que ha tocado dentro de la educación pública. Sin embargo, el que sostenga que el bullying no está en las escuelas, sino en las casas, me parece del todo cierto. ¿Tú qué me opinas, Jorge Coral, al respecto? Bueno, si bien es cierto que se observa en las escuelas este tipo de fenómeno, también es muy cierto que hemos podido comprobar que de acuerdo a los problemas que hay en las familias, estos se reflejan en las escuelas. El niño agrede a los demás porque eso está viendo en su casa, o porque está viendo en la calle, o porque lo está viendo en la televisión, en la internet, y todo eso es parte también de la educación que como padres debemos darle a los niños en las escuelas. Yo creo que efectivamente el origen está allá. Nos toca en las escuelas pues contribuir para tratar de prevenir, atender este problema y de ser posible erradicarlo. Ahora, a raíz de la ley que se publica en días próximos, el secretario de Educación de Quintana Roo convocará a la integración del Consejo Estatal en esta materia contra el acoso sexual. Participarán las dependencias aquí representadas: Seguridad Pública, Secretaría de Salud, el DIF, los sistemas DIF de los ayuntamientos, etcétera. Bueno, todos aquellos que tienen algo que aportar, obviamente bajo la coordinación de la Secretaría de Educación. Susana, Ingrid, acaba de tocar Jorge este tema. Vamos a crear un consejo, a ver cuáles van a ser las medidas. También los diputados han propuesto una serie de leyes para penalizar este tipo de actos, pero somos un país de muchas leyes que ninguna se cumple. Hablamos permanentemente de la violencia hacia las mujeres y esta no disminuye, al contrario. De ahora el que le pega a la señora tiene 20 años de cárcel y no sé qué tanto, pero no dejan de hacerlo. No es el remedio. ¿Qué tanto puede ser el remedio? Pues calificar ya de delincuente a un menor por una agresión de esta naturaleza. ¿Qué tanto es válido exhibir a los padres como irresponsables frente a la educación de sus hijos, a la formación de sus hijos, o retirarle el registro a las escuelas? Sí, mira, hay una iniciativa que todavía no es ley y que precisamente viene todas las sanciones y penalizaciones que estás tú comentando, que vienen desde una amonestación pública, como bien señalas, hasta la suspensión temporal o definitiva, en este caso de 5 años, al maestro, o una multa de 5,000 salarios mínimos, Por que eso, estamos pero yo te hablando de un pregunto, poco más al de maestro, 350,000 ¿por qué? pesos, porque es la autoridad máxima en el aula. Entonces él debe meterse a evitar los golpes y pues es regañar a como los que niños. estuvieran en tu Bueno, área pero laboral, ellos tienen y si hay un además conflicto, otra ley que dice que no pueden personalizar su atención a los alumnos, ¿no es cierto? Bueno, es muy complicado. ¿Y para dónde le jalas? A ver. Sí, la autoridad máxima en un aula es el maestro, definitivamente. ¿Está de acuerdo, profesor? Y en Claro ese que sí. sentido, si hay un conflicto ahí entre los alumnos, pues la autoridad máxima es el maestro. Y si no, si en un momento dado es el prefecto, y el prefecto debe dar el aviso al director del plantel, que es la autoridad máxima de esa institución educativa. Si va más allá, que se deriva en un delito, que puede ser una sanción, lesiones
inclusive, dependiendo las gravedades, pues ya entonces pasa como autoridad ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿Sí? Creo que va implícito no solo el hecho de que como maestros se les sancionen, sino también como padres de familia. Estamos hablando de que si los menores son generadores de violencia, como dijo el profesor, porque se aprende en casa, bueno, como maestro también tienen cierta obligación en cuestión de corregir. Entonces, en muchos casos, justificando, ¿no?, de que, bueno, no puedo llamarle la atención, no puedo hacer ciertos actos en contra del menor, seguimos permitiendo que se sigue generando por eso, esa entonces, violencia. ¿qué hacemos? Porque tal parecería que en el caso de las escuelas, a los que sometemos a una rigurosa inspección es a los maestros. Y no me parece que los maestros sean en estricto los culpables de lo que está sucediendo. ¿O tú qué opinas, Elina? Yo pienso que estamos ante un grave riesgo de no ver el problema de frente. Y el bullying, justamente el concepto de bullying tiene que ver con como un toro que te embiste y nos puede embestir a nosotros si no lo vemos de frente cuál es. Venimos de una educación que ha pretendido ver en los niños y en las niñas problemas psicológicos. Hasta hace una década se decía, no es que necesitamos un psicólogo, 2 psicólogos, 10 psicólogos, 40 psicólogos, porque tenemos hiperactivos, tenemos depresivos, tenemos no sé qué. Ahora estamos ante el peligro de que se judicialice este problema. Ahora los queremos ver como víctimas y como victimarios y aplicarles una ley, y si 5, 10, 12 años. No es ni un problema para judicializar, ni es un problema psicológico. Es ante todo un problema pedagógico. Los niños, decía Paulo Freire, van a la escuela a obtener su libertad, a ser creativos, a ser críticos y a formarse como ciudadanos de este mundo. Ahí es donde está el problema y ahí es donde debemos regresarlo, con una colaboración de unos maestros, que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, que ahora, hoy más que nunca, y lo sé porque trabajo semanalmente con grupos de maestros y maestras, por si todos los problemas fueran pocos, ahora tienen un problema más grave. Y es el problema de la división que viene de las broncas sindicales que vivieron hace unos meses. Entonces, como si nos hiciera falta un problema en la vida y en la escuela, ahora tenemos uno más, que hay división. De tal manera que no es un problema sencillo de resolver. No coincido con Choifet en que es un problema de la casa, porque el bullying, por definición, es un problema en la escuela, ¿sí? Y sí coincido con él en que es un problema de todos los adultos, porque ellos solamente son esponjas que ven cómo nos relacionamos entre padres, lo que dijo el maestro justamente, en la televisión, en la calle, en la escuela, en los narcocorridos, en las noticias. Eso es lo que ellos aprenden y eso es lo que practican. De tal manera que tendríamos que tener mucho cuidado que con estas modificaciones a la ley y con la ley de prevención y con la participación del Consejo Nacional de Prevención de las Violencias y las Delincuencias, no querramos clasificar, no nos querramos ir al ámbito de lo judicial, porque sin darle la cara y atender como un problema pedagógico, psicopedagógico, que las definiciones deben de estar en la escuela. Lo que pasa es que hace muchos siglos en la escuela no tenemos cambios sustantivos que nos permitan hacer niños libres, creativos, imaginativos y seres humanos como los necesita nuestro país. Yo creo que las manifestaciones están en las escuelas, ahí es a donde se desbocan, pero no es a donde se originan, porque ¿qué pasa con los videojuegos? ¿Qué pasa con toda esta destrucción que se hace de primero balacearle los brazos, luego las piernas, luego decapítalo? Y resulta que los adultos, los padres, cuando tienen un rato libre en casa, van a convivir con sus hijos, se sientan en el videojuego y a ver quién mata más. ¿Qué pasa con todo esto? Hablamos mucho de que si los jóvenes están en la delincuencia, que porque no tienen parques, que porque no hay centros de recreación. Yo creo que podríamos empezar por pedirle a las autoridades que nos devuelvan nuestras calles, ¿no? Yo jugué en la calle. Jugué en la calle bicicleta, patín del diablo, patineta, matatena, avión, trompo. Sí. Muy clásico, ¿no? Uno va a ser por los compañeros. Sí, así es. Entonces, ¿dónde está todo eso? No, definitivamente yo como mamá, así lo veo también, vamos, de que sí puede ser que parta dentro del núcleo familiar, porque
cómodamente dejamos que nuestros hijos estén viendo ciertos programas en lo que yo lavo, yo plancho, yo cocino, yo esto, lo otro. Cedemos nuestra responsabilidad quizás también a un aparato para que él se esté distrayendo, sin duda alguna. Lo que yo no calzo mucho con la idea es de que tenga que generarse definitivamente esta situación dentro de mi casa totalmente. Porque ¿qué pasa cuando mi hijo, que de alguna forma es un niño con el que yo estoy formando y creando, al niño al que yo de alguna forma u otra también estoy orientando, llega al centro escolar y por ser un niño como yo le estoy comentando a usted, empieza el eres un teto, eres un bobo, eres un esto, un otro. Llega un momento en el que el hijo que yo estoy creando y formando se cansa. Pero y eso nos pasó responde. a nosotros, porque de ahí surgía aquel refrán que decía: el valiente vive mientras el cobarde quiere. Es Y precisamente entonces había eso. una serie de cates que se daban, muy sabrosos, pero eran cates, o sea, no se buscaba un arma para agredir, así es. Era distinto, pero sí se daba desde entonces. Sí, totalmente Nos de acuerdo pegaban con usted. el chicle en el pelo, Sí. colgábamos Sí. colas de burro, ¿no? Sí. Al que usaba lentes era el cuatro lámparas, si estaba con los cristales muy gruesos era el ceguetas, el gordo era el ceboso. Oye, bueno, yo he recibido algunos correos al respecto en donde me dicen: todo eso, señora, me ayudó a formarme. O sea, eran mis pequeñas dosis de lucha contra el mundo, de las que después iba a vivir en la oficina, en los rechazos a un proyecto, dentro de mi vida profesional, pero no te lastimaban, ni tampoco te generaban complejos. Muy cierto, Lilia. Fíjese que andamos sobre la prevención. La prevención yo he estado tocando puertas entre las autoridades educativas. Desde el 2001, aquí en el estado de Quintana Roo, se practicó el operativo Mochila. Aquí yo estaba insistiendo siempre en el operativo Mochila, es una prevención, porque bien lo decía usted, ahora nuestros hijos llevan armas, llevan algo para defenderse. Como bien dice, el valiente vive hasta el cobarde quiere, ¿no? Entonces, creo que ellos en este momento le pido a las autoridades educativas, nos abran más las puertas, en el sentido que vamos a empezar con el operativo Mochila, ¿verdad? Hay que continuar con eso. Ahora estamos tratando el tema del bullying, pero el bullying ya rebasó al operativo Mochila esto, porque ya tienen arma nuestros hijos. Yo he estado tocando puertas en muchas instituciones, acá tengo pláticas que hemos llevado, el maestro, bien el año pasado nos invitaron, viendo el licenciado Víctor Schmil, y faltó convocatoria. Yo llevé más de 15 solicitudes a directores de escuelas para que convocaran a padres de familia. Raúl Lara no puede convocar a las 500 escuelas de Benito Juárez. Sin embargo, yo, por la invitación que hicieron, llevé las invitaciones a los directores. Ahora, yo no quiero pensar que no mandaron los directores esta invitación a los comités, a los padres de familia. O sea, no llegaron padres de familia, no hubieron. Muy lamentable, muy lamentable. Estamos trabajando. También estuve con el maestro Juan de Dios López de la PGR, aquí tengo los documentos, todo documentado. Tengo los elementos de gente profesional que está preocupado por esto, y yo sobre todo por la representación que tengo. Yo simplemente, lamentablemente, el Consejo Municipal de Padre y Familia no maneja recursos, no tenemos recursos, no tenemos el apoyo que debería tener esta representación municipal. Podríamos hacer más cosas. ¿Qué nos está faltando? Más vinculación con los padres de familia. Hay muchos talleres, hay muchas pláticas de escuelas seguras de la Secretaría de Educación que trae, pero nada más ellos lo saben. ¿Dónde están los padres de familia? Creo que maestros, directores, tenemos que convocar, tenemos que buscar el mecanismo que los padres de familia se acerquen más a las escuelas. También es cierto, como menciona la señora Marta, el tiempo que ya no les damos a nuestros hijos. 20 minutos diarios yo creo que sería suficiente, de acercarnos a leer un libro con él, para que la comprensión de un libro positivo, de algo, de una obra, de algo que en realidad lleve a nuestros hijos a pensar algo positivo y no mal. Y los videojuegos, sobre todo, ahorita el internet salen muchas cosas que nuestros hijos no deben ver. Eso es mi comentario.
Yo considero también que aparte de la prevención de operativo mochila, también sería bueno que como en el kinder anteriormente hacían el análisis de por alumno. Yo sé que a los maestros les cuesta un poco más de tiempo dedicar, personalizar el carácter de cada alumno, porque estamos hablando que son grupos a veces de 45 alumnos, pero también sería algo preventivo que determinara el maestro, como él tiene completamente en todo un horario de 5 horas, cómo actúa, de qué manera es el alumno dentro de la clase, pudiera analizarlo y hablarlo con el padre de familia, porque anteriormente yo recuerdo que así era antes, nos jalaban hasta las patillas, pero el maestro, su hija no hizo esto, su hija no hizo, ahorita realmente eso no existe, simplemente nos llaman para juntas, entrega de boletas, pero nunca nos dicen la conducta dentro del salón de nuestros hijos, no existe eso, no existe eso. Bueno, porque vemos todos que hay muchas modificaciones y reglamentaciones que indiscutiblemente yo creo que el espíritu es para avanzar, para hacer mejor las cosas, pero los resultados no son así. No lo son. Lo que acabas de mencionar, por ejemplo, de los maestros, yo no sé si antes tenían un poco más de soltura para poder pues corregir muchas cosas de las que pasaban en las aulas. Hoy no, porque si le dan un coscorrón a tu hijo, vas y te quejas con derechos humanos y quieres desbaratar al maestro, y si el maestro te dice que tu hijo es un latoso, no, lo que pasa es que usted es un bruto, y hay una serie de agresiones entre los padres y los maestros. Como faltan, como son machistas, como no ven las cosas de repente con la misma claridad y con las mismas afectaciones que los padres de familia, pues se nos hace muy fácil no darle su lugar, como si tampoco se lo merecieran, como no se lo damos al policía, como hemos ido perdiendo el respeto para todo esto. Entonces yo no sé si esas modificaciones han hecho bien o han hecho mal, no lo sé. Opinar al respecto, ¿no? Efectivamente falta un poco más de acercamiento de la escuela a los padres de familia. Sin que sea una justificación, también quisiera expresar que esto se ha ido incrementando, ese alejamiento con los padres de familia, dadas las circunstancias que usted acaba de mencionar. Yo he visto muchos casos, maestros que se involucran con un problema de algún alumno, la mamá se va contra el maestro, y por esa razón a veces prefieren no hacerlo. En el reporte que se les da bimestralmente, ya es un reporte, no es una boleta, con más espacio, donde están los comentarios de los docentes. Sería bueno recomendar a los papás que leyeran esa partecita. El otro comentario que quiero hacer es que, usted lo dijo al inicio, este problema no se resuelve, ningún problema se va a resolver metiendo a la cárcel a nadie, ¿sí? Y creo que, y también voy a defender a mis compañeros, creo que son los que menos deben ir a la cárcel por este caso, ¿no? Sin embargo, la iniciativa de ley está enfocada hacia ellos. Entonces, nuevamente, el maestro se va a replegar. Va en dos sentidos, hacia los maestros y hacia los padres de familia. Bueno, permítame un segundo. Yo creo que más que buscar culpables es buscar soluciones. La Secretaría de Educación de Quintana Roo, les dije hace un rato, ya está conformando los esquemas en donde cada uno de nosotros tendrá que poner su parte, ¿sí? La Procuraduría de Justicia tiene sus responsabilidades dentro de ese comité específicas, ¿sí? Los padres de familia tienen las suyas, el DIF también, y todas las dependencias que van a intervenir tienen, la Secretaría de Salud, tienen todos sus obligaciones en el marco de la ley que traigo allí en este momento, ¿no? Esa es la única manera como podemos nosotros combatir, ¿sí? Combatir, más bien prevenir. Nosotros le apostamos más, los docentes le apostamos más a la prevención. Si nosotros trabajamos en temas de prevención, Raúl mencionó uno, Escuela Segura, no es el único. Ahorita estamos trabajando y ya estamos concluyendo con preescolar, escuela para mamá y papá.
en donde lo que buscamos es fortalecer los valores universales en el seno familiar. Lo imparten las maestras de preescolar. Nosotros nos encargamos de capacitarlas, y ellas convocan a los padres de familia para que tomen ese taller, que es un taller de muchas sesiones, alrededor de 14 sesiones, no es una sola, sesiones de 2 horas, les llevamos material, hay unas guías para poder hacer este trabajo, y en breve, el próximo ciclo, vamos a tener muchísimo más material, porque afortunadamente en esta ocasión sí nos está apoyando la federación. Entonces vamos a buscar más elementos para pues tratar de abatir este fenómeno y sacarlo de las escuelas. El acoso escolar, también coincido, siempre ha existido, que pasa uno y le mete en el pie, se cae, lo empuja, le quita la silla, le guarda su mochila. Ahorita ya se perfeccionó, vamos a decir, ya se modernizó más bien. Ahora es a través de las redes sociales también, a través del internet, pues ofenden a sus compañeros, le dicen cosas, les ponen apodos, bueno, los cansan. Aquí el problema, y lo que nosotros tememos, y ojalá nunca lleguemos, es que reaccione la persona, el niño o el joven que es agredido. Y ese tipo de reacciones ya las hemos visto en otros países, ¿sí? Ejemplo, Estados Unidos de América, donde un alumno mata a sus compañeros porque está harto de que lo esté molestando, ¿sí? Y tampoco coincido en el hecho de que digan que México ocupa el primer lugar en acoso escolar. Y para todo lo malo ocupamos el primer lugar, y para todo lo bueno siempre ocupamos el último lugar. No creo que sea así la situación, ¿no? Yo creo que más bien debemos sumar esfuerzos y apoyarnos todos para que esto salga de las escuelas. Adelante. Me parece que es importante alzar más la mirada. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando de acciones para que algo no suceda. Pero nada más eso. O sea, nada más no queremos delincuentes, nada más no queremos delitos. ¿Qué es lo que sí queremos? Porque si nos centramos nada más en lo que no queremos, estamos perdidos como país. Necesitaríamos en las escuelas estar hablando de prevención, es decir, ¿qué es lo que sí queremos? Queremos científicos, queremos deportistas, queremos artistas, o sea, ¿qué es lo que sí queremos? Porque para allá tenemos que trabajar. Pero para que se dé eso se requiere valores, comunicación, tiempo de los padres, de los maestros. En ese sentido, creo yo que hay que levantar la mirada y no quedarnos nada más con, ahora se descubrió entre comillas, el problema del bullying y todos los recursos van para allá, cuando el problema del bullying ha sido grave. Y aquí en Cancún hay un estudio muy importante del bullying de los últimos años, que si Chaufet dice que si no hay estudios lo invitaríamos a que viniera, porque hay un estudio clarito de qué es, cómo se da, etcétera, y cómo a los padres de familia se les ha retirado, se les ha mantenido de la reja para afuera, y que su intervención sería muy importante, su participación sería muy importante, pero no nada más es el asunto del bullying de lo que no queremos, es sobre todo el asunto de lo que verdaderamente queremos. Y quisiera decir que no estoy de acuerdo en pensar que yo crecí, aparte de que me decían negra y que me decían prieta y que me decían cambuja. No, a mí me gustaría saber cómo hubiera sido yo si no hubiera tenido esos epítetos. Y no es cierto que sea normal ponerles estas cosas. Hay países donde los niños van a estudiar, a crecer, a desarrollarse, y no es normal que esas cosas, o sea, que las hemos normalizado, es un problema de los adultos, pero eso no es normal. Hay incluso aquí en México escuelas de otro tipo, de otro corte, en las que se ocupa el tiempo creativo de los niños trabajando, creando, que poco tiempo tienen como para andarle haciendo maldades a otros. La etapa de la niñez en todo el mundo, porque somos seres humanos mundiales, pertenecemos a un reino animal que nos hace similares a muchos animales. Y ahí es donde nos vamos educando. Ahí es donde nos vamos educando. No creo que tenga que ver ni con el país en el que naciste, ni con el estrato social en el que te formaste. Sí, efectivamente, no tiene que ver con el estrato. Es como la corrupción. Por eso la educación es importante. Humana. Hay quienes la desarrollan mucho, hay quienes la desarrollan poco. ¿Me acompañan a un corte y ahorita regresamos? Claro. Gracias. Tarde o temprano todos somos protagonistas.
Quintana Roo vive. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Hay algunos puntos de coincidencia sobre lo que dices, pero me gustaría ir más al fondo, porque se le ha quitado al maestro mucho de su autoridad. No es ya la autoridad del máxima en un salón. Después, te repito, yo no sé qué tanto podrían haber cambiado, si antes en las escuelas públicas solamente éramos 30 alumnos, hoy son 45, y yo les pregunto, ¿qué hacemos cuando tenemos 3 hijos? O yo cuando tengo 6 nietos y me caen los 6, a las 2 horas ya me volví loca. Loca. Ahora, imagínate 45. Entonces, no es posible que toda la carga sea, en la escuela tienes que aprender a hablar bien, a leer, a comportarte, a aprender, a estudiar, a todo lo que yo no te doy, no es cierto. La escuela tiene sus limitantes que son la enseñanza. Yo creo que nada más. Y los maestros deberían de tener una etapa así como de limpia, de córrete 8 días de vacaciones, pero en un centro donde te den rehabilitación o yoga o lo que sea. Pues sí, para tomar aire. Para tomar aire, porque de repente queremos que ellos carguen con muchas responsabilidades que no tienen. Dicen ustedes, vamos a ir a la prevención. Bueno, ¿por qué no llamar a los padres de familia a que hagamos una destrucción de todos los videojuegos violentos? Como un primer paso, pero así de plano. Oiga, destrúyalos, vamos haciendo un cerro allá para quemarlos todos y que se note que estamos en contra ya de la violencia y que nuestros hijos noten que no es ese el camino. Porque si los papás trabajan, están todo el día afuera, tienen poco tiempo para dedicárselos, no los quieren dejar en la calle porque están inseguros, bueno, pues hay otros juegos. Están estos que te enseñan a bailar, que te enseñan a tocar instrumentos con las grandes orquestas y los grupos de todos los tiempos, no de antes ni los de ahora, y aprendes guitarra y batería y bajo, muchos instrumentos. Pues jugar tenis, ¿cómo se llama? Boliche, golf, tantas cosas. Y en un espacio, a mí me sorprende que en un espacio tan pequeño sudes como si estuvieras en un gimnasio. Bueno, ahí ya los tenemos con la tecnología.
¿no? Con la tercera dimensión, con todos los avances que no podemos negar, pero que de alguna manera tenemos que regular la entrada a la casa, ¿no? Así es, tenemos que empezar con los padres de familia y precisamente como bien dice el profesor, pues todas las instituciones involucradas, en este caso la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues estamos trabajando desde hace ya varios años diversos temas, precisamente comunicación, valores, la prevención de violencia escolar, en este caso bullying, y en los distintos niveles educativos. Te traje un tríptico ahí para que veas el material. Y pues es un trabajo titánico, pero es de todos también, y la comunicación con los hijos, porque luego vemos aquí con la compañera que va a comentar que lamentablemente los menos enterados de los delitos que ya cometen los hijos o adolescentes son los propios padres, y eso es muy triste, muy triste. Sí, en la mayoría de los casos, háblese, por ejemplo, del área que yo estoy a cargo en la Procuraduría General. Tan solo en lo que hacemos operativos, de repente a un bar, a una discoteca, encontramos niños de 14, 15 años. ¿Y cuál es la sorpresa del papá cuando se les habla y se le dice, ¿es usted el papá de tal niño? Sí. Ah, mire, está en la Procuraduría, lo encontramos en un bar, estaba tomando cervezas. Ok, nos dicen, como papá llegan indignados, no, queremos justicia, queremos todo en contra del bar y todo. Pero son las 2, 3 de la mañana. ¿Dónde estaba usted, papá? ¿Por qué en contra del bar, verdad? Que no bueno, sabe por dejarlos dónde entrar. estaba su hijo. Sí, pero Y lo primero que dice, ay, es que yo lo pensé dormido. O sea, son cuestiones, ¿no? Hablábamos todos de que, o hablaban de que, bueno, esto no es nuevo. Efectivamente, el bullying no es nuevo. Estamos hablando de que el bullying siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora se conoce más. Los medios que tenemos. No, rebasó los límites aceptables, o sea, ¿no? Aunque tú digas que no es lo. Pero todos los chamacos del mundo son traviesos. Sí, la tecnología va mucho más allá que nosotros. Entonces, eso queda por entendido y rebasado. En muchos de los casos, el bullying o el acoso por medio de las redes sociales, del Facebook, de la niña, de que, ay, porque le mandé la foto al noviecito. Con una blusa delgadita o en ropa íntima, es objeto de que todos los demás compañeros lo vean. Esa es una forma de bullying y que al final del día pudiera convertirse en un acoso sexual. Entonces son cuestiones que traen repercusiones para el menor, repercusiones para inclusive la familia, porque no solo es víctima la persona que recibe la agresión, sino toda la familia, porque están viviendo esa situación. Claro. En un proyecto que trabajamos de servicio social que se llama Efectos, que trabajamos un año completo en primaria pública de aquí de Cancún, tenemos 5 años trabajándolo. Lo que puedo compartir de ese proyecto es la importancia de la escucha por parte de los adultos, escuchar lo que los niños tienen que decirnos en relación a lo que está sucediendo. Nos sorprendería a todos los que estamos aquí, que consideramos que sabemos de bullying, las historias, lo que se saben, lo que dicen, lo que circulan, lo que pasa en los baños, en las escuelas, afuera, adentro, en las páginas de internet. Nos asombraría el conocimiento de todo lo que los niños saben. Es por eso importante, creo yo, ahora ya como acercándonos a, bueno, ¿y qué hacemos? Escuchar. Tener los mecanismos que nos permitan escuchar a nuestros hijos, escuchar a los alumnos, escuchar a los otros, porque ahí se están tejiendo una serie de historias que los adultos no estamos capacitados para oír y que además no queremos oír. Podría poner muchísimos ejemplos de condiciones que se dan en las escuelas donde ni los papás ni los maestros saben, porque no hemos desarrollado esa capacidad de escucharlos y porque nos vamos mucho más con las actividades administrativas, y eso sí lo quiero decir. En la escuela los profesores están, además de trabajando con 45 niños a 30 grados, yo quisiera ver el campeón o la campeona que le mete realmente a eso, que los tiene en vivo ahí, que además tiene que cumplir una serie de actividades y además tiene que cumplir unas actividades administrativas que ocupan una parte importante de su tiempo. Entonces creo que ahí también tendríamos que ver cuáles son todas las tareas de los maestros que están hasta acá, pero sobre todo no tienen tiempo de escuchar
escuchar lo que está sucediendo, y mientras no sepamos lo que está pasando, vamos a seguir sorprendiéndonos y no vamos a poder intervenir como deberíamos ser. Y lo que pasa en una escuela es diferente a lo que pasa en otra, lo que pasa en un grado es diferente de lo que pasa en otro. Necesitamos conocer lo que pasa y no hacer diagnósticos, sino afinar el oído para poder intervenir. En eso podrían los maestros, que además están capacitados para eso, pero necesitaríamos que tengan tiempo como para habilitar, rehabilitar esas funciones. Que les quiten los Estoy frenos, de acuerdo, ¿no? con eso. Porque resulta que y me decía un maestro con mucha tristeza, si dentro de mi grupo hay un niño que permanentemente sonriente, travieso, juguetón, y lo veo que llega un día todo cabizbajo y triste y al día siguiente igual, y no puedo acercarme a decirle qué te pasa, qué tienes, por qué estás cambiando, a qué se debe tu cambio de carácter. No puedo, porque si la mamá o el niño se suelta a llorar y se me pega y lo tengo que abrazar, ¿qué tal si viene la mamá y me va a acusar? Y sí, pues lo vemos todos los días, todos los días. Mire, a esos problemas yo me refería hace un rato. Hubo una temporada en que pues casi diario teníamos un acusado, y entonces teníamos que decirle principalmente los de educación física, corran para acá y regresan conmigo, y regresan los niños, se cuelgan del pantalón del maestro, lo ve la mamá y al rato ya lo tenemos en la cárcel porque ya lo acusaron, ¿sí? Esas son las cosas que alejan un poco al maestro de los padres de familia. Nosotros ahorita estamos ya preparando, igual que nosotros hemos estado trabajando en otros programas, como dije hace un rato, que inciden en ese problema, aunque no directamente, pero contribuyen porque es fomento de valores. Pero también tenemos en los libros, los contenidos programáticos, hay temas de esta naturaleza, en formación cívica y ética. Tenemos en otras áreas también. Sí, bueno, porque ya regresó el civismo. ¿Dónde quedó el civismo? ¿Dónde quedó el civismo? ¿Qué hacemos? No, nada más nos vamos con el bullying, nos formamos ciudadanos libres. Sí, es, definitivamente. Pero ahora, si me permite concluir, ahora nuestra preocupación es que el maestro despierte esa capacidad de poder determinar o detectar a tiempo este tipo de situaciones. Ahora estamos preparando, les decía, material para capacitar más a los maestros en este tema de acoso escolar, porque no terminamos de salir de uno y ya nos llegó otro, ¿no? Entonces y además tienen todos los contenidos programáticos que desarrollar, y en preescolar tienen 3 horas, en primaria tienen máximo 5 horas públicas, estoy hablando, y en secundaria es donde es un poco más el tiempo, pero la naturaleza de las asignaturas, que son por módulos de 50 minutos, por ejemplo en la mañana de 7 a 1:10 y en la tarde de 1:30 a 7:50 de la noche, pero nada más sale un maestro y entra otro. O sea, ahí la única asignatura que tenemos que nos ayuda en eso es la de tutoría. Tienen 1 hora estos muchachos a la semana en que un profesor que es su tutor al interior de la escuela, digo, sin desplazar al tutor auténtico, ¿no? Trabaja con los alumnos. Hay un programa de formación de valores en ese sentido. Todo esto se ha estado haciendo, no ha sido suficiente, por eso ahora es necesario que contemos con el resto de las instituciones. Va a ser un trabajo interinstitucional a favor de nuestros niños. Adelante. Sí, también como padres de familia nos encontramos a otro problema, que muchas veces nuestros hijos no nos dicen lo que sucede en las escuelas. He estado documentándome y he estado observando que hay que ver cuánto tiempo pasa ausente. Muchas veces, si va bien, a veces de momento desploma sus calificaciones, a veces tiene un cambio de conducta muy bipolar, de momento puede estar bien. O sea, son cosas que también como padres de familia podemos detectar, podemos darnos cuenta que algo mal está sucediendo. ¿Por qué? Porque a veces ellos mismos no lo dicen, porque se consideran soplones y les va peor. Entonces, son cosas que también tenemos que estar analizando, viendo, profundizando como padre de familia, porque pues sí, realmente puede suceder y no me doy cuenta. Bueno, los bajones en calificaciones incluso podrán estar justificados, porque si ya no me van a reprobar,
¿Para qué le meto tantas ganas? Es algo que Es se un ha absurdo. pronunciado de que, Claro. digo, pues ya no pueden nuestros hijos quedarse. Tronaron, pasan a sexto. O sea, yo lo veo algo ilógico, ¿no? Porque voy a pasar a un alumno a sexto año o de sexto a secundaria. Los mismos maestros a nivel bachillerato que salen de secundarias y con materias tronadas, pues no saben ni dividir. Les ponen una evaluación para concursar a un espacio en bachilleres, ¿no? Ex escuela, no saben. Es cierto eso. Hay una cosa muy importante que está pasando en la sociedad de padre y familia. Regresamos. Yo, en la verdad, no avalo que a los maestros, como usted dice, les estemos echando la bronca. No. Nosotros como papás, como usted bien lo dice, doña Silvia, creo que hemos perdido el tiempo para nuestros hijos. No revisamos calificaciones, no tenemos un espacio para llevarlos a una actividad deportiva, cultural, aprender piano, guitarra, canto, aeróbics, lo que sea. En verdad, 2 horas, no mucho, hasta 1 hora, que vayan con sus hijos al parque. Bueno, ¿y por qué no? En nuestra época no había tanto reclamo de parques, ¿eh? Las calles eran nuestras, volvemos a lo mismo. ¿Por qué no decirles a los conductores, oye, acuérdate que primero es el peatón y el chamaco de la bicicleta? No corras en las avenidas. Digo, ¿por qué tiene que ser la exigencia de el que no tiene para pagar un gimnasio? Pues no va a tener. No, definitivamente. No, y si tampoco hay parques porque el fraccionador es una rata inmunda que nunca hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? No, lo que me refiero, Bueno, devuelvan licenciada, las es calles, darle tiempo. están hechas. Es darle están tiempo a recién nuestros hijos. pavimentadas, además. A dedicarle tiempo a nuestros hijos. Sí, claro. Mire, pero ese tiempo que no se asiéntate y vamos a ver Claro. quién mata más, ¿eh? No, definitivamente no. ¿Te recuerdas, no. Raúl, que hace unos 5 o 6 años atrás, por parte de la Secretaría de Educación Pública, hubo mucho el fomento de escuela para padres? ¿Sí? Y de verdad nos estaba funcionando muy bien, licenciada. Tanto que en ese entonces nosotros descubrimos como Asociación de Padres de Familia esos grupitos especiales que de repente se hacen entre niñas y niños, y por ellas se estaba gestando una apuesta, aunque suene crítico, pero real, se estaba gestando una apuesta de que iban a regresar de las vacaciones de diciembre a enero una cantidad de niñas a nivel secundaria que ya perdían la virginidad, y la que no cumpliera, golpiza segura. ¿Sí? Se dio esta situación tan especial en una de las escuelas que se descubre que en ese entonces también tuvimos un boom fuerte del suicidio de adolescentes de secundaria, generalmente. Cuando se dio esta situación que le comento, empezó a darse con más ahínco y más fuerte, un poco más fuerte, esto de la escuela para padres, y se estaba llevando muy bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que ustedes acaban de comentar y que nosotros como padres de familia lo hemos dicho siempre. No puede ser posible que nuestros hijos no respeten el lugar donde se encuentren. Si la escuela es formativa en conocimientos y valores, no puede ser posible que la autoridad de un maestro vaya decreciendo. Pero ¿qué pasa con el padre de familia que cómodamente está también en contra del padre de familia que quiere tener a nuestros hijos de la manera cotidiana como usted lo mencionó? Yo crecí con mi regaño como debe haber sido, con mi castigo de no sales al recreo porque no terminaste la hora de la tarea. Mi mamá no iba o mi padre no iba a decirle al maestro por qué no salió al recreo. Era su castigo justo porque ella no cumplió en el lugar donde se encontraba haciendo su labor, y mi labor era estudiar y obedecer mis tareas. Ahora no sé qué les pasa a ciertos padres de familia que cómodamente ven el cederle la responsabilidad en el área educativa, pero a la vez no quieren que les llamen la atención a los hijos. Es una parte de la que hemos platicado y no la entendemos. ¿Qué es lo que queremos nosotros nuevamente como padres de familia? Que exista ese vínculo, esa unión entre el sector educativo y los padres de familia, que ya no nos cierren las puertas, porque acercarnos para tener ya una prevención o una solución o prácticas más allá de lo que se está quedando, nos estamos viendo como enemigos y no estamos llegando a nada. Pero a nada. Pero a nada. Y yo les preguntaría a ustedes y que me contesten, bueno, pues si quieren en el comercial, no lo hagan público. Cuando van a ver el box, cuando van a ver el mundial, cuando está una competencia internacional y tocan el himno, ¿cuántos de ustedes se levantan frente a la televisión en señal de respeto? ¿Cuántos? Mi abuelo se levantaba en todas las funciones de box,
en los partidos internacionales y nos obligaba a levantarnos. Y decía, el himno nacional se escucha de pie. ¿Lo hacemos? O de repente, pásame los molletes y llévale la cerveza a tu papá. Pero reclamamos que, el civismo, que lo regresen, ya no respetas a tu bandera. Pero ¿y nosotros qué? ¿Nos vamos al corte? Ahorita volvemos. De tarde o temprano todos somos protagonistas. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué! Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Hace un momento hablabas de que nos hicieron obedientes, ¿verdad? Así es. Ahora los psicólogos y esto dicen, no hay que hacer hijos obedientes, porque entonces les dicen, fúmate una mota y te la fuman. Yo creo que todos estos conceptos los hemos adecuado a nuestra propia conveniencia y sin ver más allá, muy cómodamente, sin reflexionarlos. Como no reflexionamos el voto, como no reflexionamos muchas cosas en la vida, porque nos es más fácil empujar a los demás. El tiempo se nos acaba y sí quisiera cerrar con la posición de cada uno de ustedes con respecto al bullying. Comunicación y diálogo, le apuesto a ello en todos los sentidos, padres, maestros, compañeros inclusive, porque los propios compañeros podemos prevenir alguna acción delictiva y en ese sentido también entender lo que es derechos humanos, poner los límites, pero no caer en la apatía, que es lo que siento que hemos caído. Yo opino lo mismo que aquí mi compañera. Es importante el trabajar en la prevención, pero también el enseñar de entrada los valores, no solo en la casa, sino también en la escuela. Esto va a generar que tengamos niños que crezcan como adultos sanos, con respeto hacia las figuras que hay. Ahorita tenemos niños que no respetan a veces ni la figura paterna ni materna. Entonces, hay que trabajar en ese sentido. Nosotros como autoridad también hacemos nuestra parte en cuestión de prevención, en cuestión de lo que implica la investigación cuando ya sobrepasa a este nivel, ¿no? Entonces, es un trabajo de conjunto de todos, no solo de papá, mamá o de la escuela. Sí, Lina. Para mí es importante la escucha. Escuchar a los niños, escuchar a las niñas y poner el interés superior de los niños y las niñas por encima de cualquier otro interés. Y me parece que ahí les hemos fallado. Por favor. Pues padres de familia, es momento de actuar. Creo que tenemos que unir fuerzas con las autoridades que en este momento nos acompañan, con la Secretaría de Educación, con la licenciada de la Procuraduría, con todos. Creo que es el momento de actuar, no podemos esperar más y vamos a dedicarle más tiempo a nuestros hijos. Por favor, Jorge. Un comentario tal vez ya muy del pasado, pero quiero hacerlo. Hace muchos años
el papá llevaba o la mamá a su hijo a la escuela y le decía, maestro, ahí le entrego a mi hijo. Eso significaba para que lo eduques, para que lo enseñes, ¿sí? Actualmente únicamente lo llevan a inscribirse y a veces no regresan a la escuela. Y no estoy hablando de los buenos, porque hay afortunadamente el más alto porcentaje de padres que sí se ocupan de sus hijos. No se preocupan, se ocupan. Pero lamentablemente cuando en la escuela queremos corregir algo, ya no existen los castigos como antes. Ahora tenemos que corregir en base al diálogo, y estoy de acuerdo con el licenciado y con todos los de que hay que trabajar en equipo, ¿sí? Pero lamentablemente cuando necesitamos aplicar un programa mamá y papá, escuela para mamá y papá, porque nos interesa que venga el señor José, porque su hijo es uno de los problemas, ¿no? Van todos menos José, ¿sí? Ese es el problema que tenemos. Convocamos y siempre van los responsables, los papás que se ocupan de sus hijos, pero el papá del niño que tiene los problemas en la escuela, lamentablemente no llega a la escuela. Entonces seguimos trabajando con los buenos, y los que nos faltan, que no quiero decir que sean malos, los que nos faltan es porque no hemos podido tenerlo al alcance para ponernos de acuerdo con él. Aquí es momento, como dijo Raúl, vamos todos a la escuela, no solo los niños. Gracias. Por favor. Bueno, como madre de familia, yo lo único que le quiero pedir a las autoridades educativas es el reconocimiento de una detección de una situación extraordinaria, y que inmediatamente que se convoque o se le facilite el acercamiento al padre de familia, precisamente para eso, para ya evitar precisamente lo que se está dando. Una de las circunstancias es precisamente esa, cuando el padre no quiere reconocer lo que sucede con el hijo, porque aparte no tiene la comunicación de lo que está sucediendo en el centro escolar. Una vez que yo siento que tengamos ese acceso, nosotros como padres de familia tenemos el deber y la obligación de acercarnos a solucionar estas situaciones. Vuelvo a repetirle, estás creando un círculo vicioso, que no estamos llegando a nada, seguimos en lo mismo y debemos ocuparnos. Tiene usted razón, maestro. Mucha comunicación y hacer trabajo en equipo, no hay más nada que hacer. Adelante. Pues como madre de familia, yo solicito que todos aquellos que han tenido este problema social denuncien, que no se queden callados, que platiquen con sus hijos para que puedan enterarse de qué es lo que está pasando en la escuela, y que puedan llegar a una solución para que no terminen con una tragedia. Sería todo. Bueno, pues a mí me gustaría cerrar señalando que los adultos nos hemos equivocado muy feo. Vea usted la situación en la que estamos en casi todos los terrenos. Y si hablamos de los niños, pues qué fácil fue decirle, toma 80 centavos, 2 pesos, después 5, te compras un gansito y unas papas y un refresco. Y entonces ya no hubo la torta de jamón, ni la de frijoles, ni una torta de plátano, sino la chatarra de la que hoy dicen, ay, los niños son obesos. Las señoras empezamos a cuidarnos el pecho, ¿verdad? Ay, es que se me van a caer si le doy de amamantar, se me van a poner feas, entonces no, doctor, me corta usted la leche. Ahí están las fórmulas maternas que hacen a los niños con problemas también de obesidad y de acumulación de ácidos y de cuestiones, además de carecer de la vacuna natural de la leche materna. Y nos encontramos con que los delincuentes reincidentes iban a dar una y otra vez, y el papá dice, ay no, mi hijo no es así, ¿verdad? Y hay algún comercial que muestra al chamaco totalmente enmotado, lleno de humo, ¿no? Y es que estoy mal, ¿no? Tengo los ojos rojos porque lloré. Sí, y no queremos ver esa realidad. Déjeme decirle algo dramático. No sé lo que esté sucediendo en las escuelas privadas, pero en las escuelas públicas rebasa el 60% de los jóvenes que están en el último año de secundaria o en preparatoria consumiendo drogas. ¿Ya se fijó usted si el suyo también está así? ¿O tampoco le interesa hasta que tenga que ir a recogerlo, en el mejor de los casos, a la Procuraduría, en otro, al CEMEFO? Usted sabe, hemos hecho muchas cosas mal, pero creo que todavía es tiempo de corregir, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias por el favor de su atención.
Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.